Buenas tardes, queridos podescuchas. Sean ustedes bienvenidos a una nueva entrega de su elegante podcast de ficciones. El podcast en el que hablamos sobre cosas frikis de la cultura pop. Y vamos a abordar una de las películas noventeras, domingueras, palomeras de Canal 5 por la tarde. Clásicas, la más clásica de todas, la que generalmente siempre pasaban cercano a las fechas de Día de Muertos y que es una favorita de nosotros. Se trata nada más y nada menos que del Terror bajo la tierra o Terror en el desierto o Tremors o Graboides o como la conozcan ustedes, porque además de las múltiples traducciones que se le hicieron, pues tiene como que muchos sobrenombres. Y para abordar esta grandiosa película, pues está aquí vos, ¿cómo está? Buenas tardes a todos. Pues vamos a empezar con Tremors, que es el título original, que son pues temblores, que es así como se tituló en España, pero aquí en América Latina pues el nombre más conocido pues es el de Terror bajo la tierra, pero creo que también sí se conoció por mucho tiempo como Terror bajo el desierto, no sé si recuerde algún otro nombre. Terror en el desierto es el que más recuerdo. Creo que así le llaman en Latinoamérica. Sí, bueno, también está Terror bajo la tierra, Terror en el desierto. Al menos cuando la pasaban en el 5 era Terror en el desierto. Siempre fue Terror en el desierto, es el nombre original, no me importa qué digan los demás. Pero bueno, ¿de qué trata Tremors? Pues tenemos ahí que la gente de un pequeño poblado en Nevada pues vive su vida tranquilamente cuando de repente una serie de desapariciones de algunos pobladores y algunos eventos ahí medio extraños relacionados con movimientos sísmicos empiezan a ocurrir en las cercanías de su localidad, que estaba ahí como en el desierto, como dice el título, un tanto aislada del resto de la civilización. Y bueno, resulta que hay una joven estudiante, sismógrafa, geóloga o algo así, que está haciendo estudios, ¿no? de los movimientos tectónicos y empieza a detectar pequeños como que temblores localizados, pero que tienen la característica de que se mueven. Y entonces algunos pobladores de la localidad simplemente desaparecen, otros se encuentran muertos, algunos de los animales de las granjas cercanas también. Y pues la gente no sabe qué pasa, ¿no? Empiezan a ocurrir estas cosas extrañas, se empieza a generar una especie de misterio. Esta película es de 1990 y tiene todavía mucho de ese estilo ochentero de generar un misterio al inicio, que te atrape, que digas, ay, ¿qué estará pasando? Sin saber qué es lo que ocurre, si se trata de un monstruo, no verlo hasta después de cierto tiempo de que ya avanzó la película. Y bueno, al final se descubre que hay una especie de serpientes, monstruos extraños subterráneos que se mueven bajo la tierra, que son los que están saliendo a la superficie y atacando y generando todos estos destrozos. Así que el pueblo se ve rodeado por estos monstruos, al final los sitian, todos se quedan atrapados y pues tienen que unirse para tratar de llegar a las montañas y sobrevivir, porque resulta que estos extraños seres pues no pueden atravesar la roca, ¿no? Únicamente la tierra. Y pues todos los personajes que vemos aquí, de personalidades muy distintas y que hace muy rica la historia, pues se unen y cada uno aporta, digamos que sus habilidades para la supervivencia del grupo. Es una de esas primeras películas de esa década que manejaron de forma misteriosa, cómica y atractiva el concepto del survival horror, pero no entendido como lo entendemos ahora, que generalmente son zombies, pero finalmente era un grupo que trataba de sobrevivir al ataque de un monstruo. No era como que pudieran enfrentarlo en primera instancia, aunque después descubren unos trucos ahí medio raros para poder contra ellos, pero pues la finalidad era sobrevivir al ataque de estas criaturas. ¿Qué le pareció esta primer película de la saga de Terror en el Desierto? Bueno, Terror en el Desierto 1990. Debo decir en primera instancia que yo crecí viendo esta película los domingos por la tarde o por la mañana también. Desde que recuerdo fue una de las primeras películas de monstruos que vi y desde entonces ha sido una de mis favoritas indiscutiblemente. La película no es tan buena, es también una película palomera ahí de monstruos, de esas clásicas de antes. Pero a mí me gusta mucho, me agrada bastante.
Creo que está en mi top 3 de películas de ciencia ficción junto con Jurassic Park y Aliens. Ahí se nota este cambio como drástico de entre estas 3 películas, como una es, digamos, una obra de arte casi perfectamente y la otra pues es esta película de terror en el desierto. Pero bueno, la historia está muy bien, me gusta mucho como nada más estamos de repente abordamos a estos personajes que viven ahí en su pueblito, en el desierto, entre las montañas, que creo que ahí mismo dicen que nada más viven ahí como 15 personas o menos. Entonces de repente no nos dan ningún tipo de flashbacks o de historia anterior, únicamente nos pone ahí con los personajes, estos son los personajes y están viviendo aquí, esta es su vida cotidiana, se da así como que empieza la trama a avanzar lentamente. Y como bien menciona, con estos, con estas características de que los monstruos no se muestran ya hasta final, como por la mitad, segunda parte de la cinta. Entonces tenemos estos personajes en el desierto y de repente empiezan ahí a ver cosas extrañas, se encuentran ahí a uno de sus conocidos ahí muerto, subido ahí una torre de estas eléctricas y se murió ahí de sed, dicen que porque no quería bajar y que estuvo ahí hasta que murió. Entonces se genera este como misterio. Los personajes como que van desapareciendo uno a uno y al final pues tienen de frente a esta criatura que es el graboide, le ponen ahí. Bueno, en latino están ahí debatiendo que si son los apresoides o el serpentoide o lo que sea. Los agarroides. Entonces también el doblaje a nuestro idioma le da un carisma extra para nosotros. Y me gusta, digamos, también mucho el contexto que manejan. Este escenario que es como que el pueblito en el desierto me gusta mucho. Me recuerda a uno de mis juegos favoritos del PlayStation que fue Parasite 2. Que igual también es survival horror, pero es en un pueblito en el desierto. Entonces me gusta también bastante el aspecto de las criaturas, como que eran algo diferente en ese entonces, cómo salen estos monstruos gigantescos de la tierra. Y su característica más interesante es que abren sus fauces y salen como 3 lenguas que a su vez tienen pequeñas bocas que son como serpientes ahí que usa para apresar precisamente a las personas y jalarlas bajo la tierra y devorarlas. Entonces la película no es la gran obra de arte, tampoco es que le supere a otras películas de monstruos que ya hemos mencionado en podcasts anteriores, pero realmente me gusta mucho. No sé si sea por la época en donde yo la vi o si por tantas veces verlas en la tele y esto, pero me gusta mucho, me gusta bastante. Los efectos también se han sabido mantener al paso de los años, sobre todo porque todos son efectos prácticos de animatrónicos, maquetas, miniaturas, todo esto. Entonces tiene también como ese carisma de los efectos antiguos que hace que se vean reales, que no son nada más ahí un CGI pegado y que nada más se mueve el polvo y esto. Entonces me gusta mucho, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos y realmente la recomiendo. Pues sí, en mi caso también está dentro del top 5 yo creo de películas que puedo ver en cualquier momento. Yo tengo mucho esta impresión de que siempre cercano a la fecha de muertos la pasaban, antes en los 90s junto con alguna película de Chucky y alguna de Freddy Krueger. Entonces sí, como que hubo una época en que al menos una vez al año la veía. Lo que mencionó de los efectos, al ser precisamente efectos prácticos, efectos con utilería, con cosas sólidas, por mucho que pasen los años y por mucho que mejoren las tecnologías digitales, esta película no va a envejecer. Le va a pasar lo que a Alien, la primera de Alien, que no envejecen. ¿Por qué? Porque finalmente tienes algo tangible con lo que los personajes están interactuando. Y me gusta mucho. Esta película yo la considero como de esas películas serie B de baja calidad que en su momento seguro no tuvieron el recibimiento que se merecían, pero que al pasar de los años ganaron una base de fans muy grande y muy sólida que realmente apreciamos y disfrutamos de esta película. Y pues tiene como 3 factores esenciales, ¿no? Esto, que los efectos prácticos nunca la van a hacer envejecer mal, ¿no? O sea, obviamente va a envejecer, pero va a envejecer dignamente y nunca se va a notar como pasa con estas primeras películas en las que vemos de las primeras escenas con CGI, como lo mencionamos en el podcast pasado de La Momia o como le pasó a Alien 3, que las primeras escenas de CGI que se hacían en ese tiempo pues se ven pésimas ahora. Con esta película nunca va a pasar, siempre se va a ver bien sin importar cuántos años pasen. En segunda, tenemos personajes muy carismáticos con los que pues te sientes a gusto viéndolos. Tenemos a Kevin Bacon interpretando a Valentin, a Fred Ward interpretando a Air, que ellos dos eran muy amigos, pero como que eran los
digamos que los inútiles del pueblo, los que no tenían un porvenir fijo, los que hacían trabajos eventuales, iban de aquí para allá, ayudaban en lo que podían o a los trabajos que les pedían, pero como que no eran tan importantes dentro de su propia comunidad. Tanto que cuando llega el momento de mandar a alguien a pedir ayuda porque el pueblo quedó como sitiado por causa de estos monstruos, pues son a los que mandan en caballo, ¿no? A los que se arriesguen, y si les pasa algo, pues bueno, como que eran los menos importantes que perdería la comunidad. Esa escena de los caballos tiene muy buena fotografía, ahora que lo menciona, y que recuerdo que se ven ahí como los paisajes ahí como emblemáticos de Nevada, y esto me agrada también esa parte. Sí, y eso le va dando toques muy característicos a la película, porque si bien es una película que le queda completamente la descripción de chafa, tiene elementos muy buenos que resaltan, y a pesar de que diga, no es la gran producción hollywoodense, termina por ser muy agradable de ver, muy entretenida. Y otro de los personajes que es, digamos que no el principal en esta película, pero sí como que el rostro público de la saga que generó Graboides, pues es Michael Gross, que está interpretando a Burt Gummer, me parece. Ajá. Que es un fanático de las cosas militares, del ejército, de las armas, de las tácticas, de la supervivencia. Y resulta que él y su esposa pues se habían ido a vivir justamente a ese pueblito, porque según ellos tenía la ubicación perfecta para sobrevivir a cualquier apocalipsis. Alejado de la civilización, rodeado de montañas, difícil de llegar, no podía ser atacado precisamente porque no era un lugar accesible, y que bueno, eso trae consecuencias en cuanto a la película, porque pues, los personajes se quedan atrapados. Entonces me gusta mucho este personaje porque le da como que ese sazón, ¿no? El tipo loco ahí medio extraño que le gustaba las cosas de supervivencia y tenía muchísimas armas en su casa, y finalmente es gracias a él en mayor parte que los personajes logran sobrevivir, logran descubrir una forma de atacar y destruir a estas criaturas. Y bueno, su personalidad ahí medio excéntrica, medio loco, que estaba ahí paranoico, pues le da mucho juego al resto de personajes y hace más entretenida la historia. También esto, el usar el entorno geográfico de la ubicación, pues también resulta interesante, ¿no? Porque finalmente terminamos viendo una comunidad aislada en la que no puedes pedir ayuda a nadie porque nadie te va a escuchar, nadie va a oír. No puedes huir porque es difícil salir de ahí del valle en donde estás. Y esto genera esa, digamos que claustrofobia típica que hemos visto en muchas otras películas de terror en el cine, en donde se usa el famoso espacio confinado, como por ejemplo en la película Tiburón, que están solo dentro de un bote, o más recientemente REC, que están solo dentro de un edificio. Bueno, aquí el espacio es muy grande, pero tampoco es que puedan escapar los personajes e irse lejos, olvidándose de esas criaturas. Por otra parte, el hecho que esté rodeada de montañas como que también evitaba que estas extrañas criaturas, los graboides, pues salieran de ese valle. La propia construcción de los monstruos estos, que decían que a lo mejor eran criaturas paleolíticas muy antiguas que todavía vivían. Fuera de eso creo que no se da mayor explicación, pero bueno, es interesante. Las criaturas están bien diseñadas, son como que hay medio grotescas, como que cuando se mueren y explotan y caen todas sus vísceras y dan medio asquito. Pero me gustan estos monstruos. Y sobre todo, digamos que la tropicalización que el doblaje logró de esta historia, o sea, sí la sientes muy, muy mexicana a pesar de no serlo, porque sí aterriza mucho a la idiosincrasia latina y sobre todo mexicana el doblaje que le dan. Entonces creo que es un punto más que a lo mejor con otro doblaje un poco más seco, más serio, más neutral, no hubiera sido tan atractiva para el público mexicano, al menos. Creo que el doblaje es un punto importante. Efectivamente. Y bueno, simplemente es una película dominguera, chafona, pero que a mí en lo personal me gusta mucho, ¿no? Es una de mis favoritas, es las que puedo ver en cualquier momento y pues lo voy a disfrutar. Realmente esta película, pues, como ha dicho, nosotros crecimos viéndola al menos una vez al año en televisión abierta. Independientemente de eso, es una muy buena película de ciencia ficción y monstruos clase B. Los personajes tienen ese carisma que aparte les incrementa por el doblaje latino. Y aparte de estos tres que menciona, bueno, el dúo protagonista y este loco de las armas que está ahí encerrado en su cuartel y tiene todo su arsenal.
pues están también estos como personajes secundarios, ahí el dueño de la tienda que es como un chino ahí, y este como cameo latino que ha mencionado varias veces ahí en el personaje de Miguel, que al final tiene ahí como un plan y sobrevive a los monstruos. Y en esos momentos que estamos investigando de esta película, la niña que aparece ahí también en la película, que sale varias veces saltando en este como... ¿Cómo se llaman esas cosas? Esos palitos que saltaban. Pogos. Esas cosas. Bueno, es la misma niña que interpreta a Lex en el Jurassic Park, a la nieta de John Hammond. Ah, mire. Ariana Richards. Así es, entonces como que la película tiene aún más conexiones. De esta película pues salieron sí varias personas que sí lograron como establecerse en el mundo del cine. Y sí, esta como comunidad es muy, muy diversa, muy interesante. Uno a uno como que los van devorando ahí. Me agrada esta analogía a tiburón, porque aparte varios han mencionado que los graboides son como que el tiburón de la arena. Entonces no tienen como a dónde ir porque todo es básicamente un desierto. Y a donde quiera que vayan, pues como estas criaturas ya descubrieron que pueden sentir las vibraciones en la tierra, en la arena, pues no importa dónde vayan porque todo es básicamente una planicie gigante. Entonces, donde quiera que estén, pues serán devorados por las criaturas. Y el diseño de las criaturas, al día de hoy yo creo que es un poco hasta cómico. Recuerdo mucho esta escena que es como por 20 minutos en la película, que están estos dos personajes que creo que eran el doctor y su esposa ahí del pueblito y que apenas estaban llegando y estaban construyendo su casa. Y después los graboides como que devoran primero al doctor y después su esposa se sube y se encierra en la camioneta y el graboide entierra todo el auto. Pero recuerdo mucho esta escena donde las lenguas, las serpientes, digamos, están ahí en las ventanas y como que se embarran sin sentido en todos los vidrios. Es muy visceral y a la vez muy cómico ahora. Y también cuando están en la tienda esta de abarrotes y están ahí las serpientes también y derriban todos estos aparadores y una de ellas hasta explota ahí una lata de conserva. Entonces los monstruos también tienen su carisma. Efectivamente cuando explotan pues se bañan ahí todos de sus vísceras y esto. Y hay varias escenas memorables, sobre todo cuando aparecen los monstruos en esta primera acercamiento que tienen los personajes, donde se estrella uno contra, digamos que hay como un canal ahí de concreto, entonces se estrella, ya lo pueden ver de frente y muere al instante y desentierran como que su cabeza y se ve ahí todas las vísceras y este como fluido que emergen y todas sus lenguas y esto. Y la otra escena es esta batalla que tiene Bert en su sótano con un graboide y ahí como le dispara con todo su arsenal y todas sus armas entre él y su esposa. Esta escena no ha envejecido tan bien como el resto de la cinta porque se nota de inmediato que es una pantalla proyectando la escena de el monstruo y ellos están en un segundo plano. Una de estas técnicas clásicas como se vio hasta en King Kong, la original de blanco y negro. Entonces es una escena que no ha envejecido tan bien, digamos, pero que también es muy divertida. Sí, creo que técnicamente esta película es un extraño híbrido de elementos muy clásicos y cosas más novedosas para los 90s. Y eso le da ese sazón curioso, ¿no? De repente ver algo que no va a envejecer nada bien y de repente ver otras cosas que siempre se van a mantener en un estándar aceptable. Y bueno, sobre el monstruo, así como acaba de mencionar, creo que su construcción es perfecta por una sencilla razón. Tiene habilidades muy particulares, que es esto de detectar las vibraciones y entonces no importa dónde estés te va a encontrar. Pero al mismo tiempo, como todo buen monstruo que se respete, como todo monstruo bien hecho, tiene debilidades, que es esta de que no puede atravesar cosas sólidas y pues si no es tierra ya no puede pasar. Y eso lo usan a su favor, ¿no? Ahí cuando descubren que no pueden atravesar cosas sólidas es en esta escena que acaba de mencionar, donde se estrella contra la zanja. Y pues ahí queda embarrado, ¿no? Se rompe la cabeza, digámoslo de una forma. Y me gusta mucho eso, que sea un enemigo con tanto potencial para aniquilarte, pero que su debilidad, por mínima que aparente ser, es suficiente para que los personajes puedan sobrevivir y vencerlos. Además de que por muy antiguo, ahí medio chistoso, chusco que pueda parecer el monstruo, resulta ser bastante inteligente. Ya cuando todos los personajes que sobreviven salen del pueblo y se van ahí en un remolque y llegan a unas piedras, pues quedan atrapados, ¿no? Ya esperando la muerte inminente.
hasta que pues llevan a cabo un plan para destruir a estos monstruos, que es volarlos con dinamita, ¿no? Pescarlos, aventar la dinamita y arrastrarla en el suelo y que los graboides la agarren creyendo que es una persona o algo. Y pues ya, se comen la dinamita y explotan. Y resulta que uno de estos les regresa, ¿no? La dinamita hacia los personajes y ahí ya todos salen despavoridos. Existe como graboide en particular que es como que el enemigo acérrimo de los protagonistas porque es el primero con el que se encuentran, el que casi rompe su camioneta y terminan como arrancándole una de sus lenguas. Y es precisamente esta lengua que se va ahí como prensada en la camioneta, que es que los personajes empiezan a familiarizarse ya con los monstruos. Y al final es este preciso personaje, digamos, que es el que le devuelve la dinamita con la que lo intentaban destruir. Y al final, bueno, está esta escena espectacular. Pero sí, continúe. Pues bueno, básicamente eso, que además de todo lo que ya dijimos, que la hace como que muy nostálgica de los recuerdos de nuestra infancia, pues es esto de que los monstruos están perfectamente bien construidos, independientemente de lo chafa que pueda resultar en otros aspectos. Creo que los monstruos le compiten en cuanto a cómo están construidos, diseñados y todo eso a cualquier película hollywoodense de gran producción de los últimos años. O sea, son los graboides los que atacan bajo la arena y con un pequeño ahí debilidad que es suficiente para dar juego a los personajes y crear una historia en la que haya esperanza de sobrevivir. Sobre todo me agrada mucho el tono que tiene como de survival horror y como que los avistamientos que se van dando generan este misterio como de criptozoología incluso. Como va y encuentran a esta granja que están muertas las ovejas ahí, me recuerda como ese mito del chupacabras y todo esto que vivimos también en los 90s. Entonces es una de mis películas favoritas y yo la recomendaría a cualquiera fanático de la ciencia ficción. Sí, así es, sin duda. Creo que es una de las películas de monstruos más clásicas de los 90 y vaya que esa década nos dio a varios muy emblemáticos, tan solo Jurassic Park. Pero bueno, la popularidad que tuvo esta primera entrega pues derivó, como ya sabemos muy bien, en secuelas. La primera de ellas pues fue Tremors 2, que pues retoma a estos monstruos, pero les da un interesante giro en cuanto a su biología, ¿no? A sus capacidades como monstruos. Y a partir de esta segunda película se retoman únicamente dos personajes de la primera, que son Air, interpretado por Fred Ward, y a Burt, el fanático de las armas, interpretado por Michael Gross. Este segundo actor pues se convertirá, como ya lo había yo mencionado, en la cara pública de la saga, porque su personaje de Burt será el único que aparezca en todas las subsecuentes entregas. Bueno, ¿de qué se trata esta segunda entrega? Pues ya estamos en un universo conocido, ya se tiene noción pública, digámoslo, de que existen estas criaturas. Air se dedica ahora a cazarlas, ¿no? Como digamos que cazador profesional. Hay lugares en los que están infestados de estas criaturas y como que lo contratan para que vaya y las extermine, ¿no? Como que se volvió un exterminador oficial de los graboides. Resulta que ya tiene un sistema muy bien planificado y tiene, digamos que bastante éxito en lo que hace. Pero con lo que no contaba era con que estas criaturas pues tenían una capacidad evolutiva muy particular que al ver que estaban siendo exterminadas por ser únicamente subterráneas, pues evolucionan de manera radical y violenta y ahora ya no son estas especies de lombrices o víboras subterráneas, sino que son unos animales extraños pero que ya andan sobre la tierra, ya son bípedos, ya pueden caminar y eso significa una amenaza distinta, porque ya no solo tienes que alejarte de la superficie del suelo para escapar de ellos, también encima te pueden perseguir. ¿Qué le pareció esta segunda entrega de los graboides? Bueno, yo considero que la saga que se generó ya de terror en el desierto, para mí acaba en la primera. Ni siquiera deberían existir estas películas. No me gusta la 2, ni las que siguen, pero bueno, existen. Creo que todas ellas ya se lanzaron únicamente directo a DVD o VHS o lo que hubiera en ese momento. De esta 2, bueno, sí existe como cambio radical en los monstruos, pero yo considero que el ciclo como de vida que les dieron está un tanto
Bueno, no un tanto, está extremadamente forzado. Como que dijeron, pues este monstruo como que ya no da tanto miedo y ya se burlan de él, entonces vamos a hacer que cambie. Pero es completamente distinto, no tiene nada que ver. No, todavía no logro, pues comprender en qué estaban pensando cuando realizaron estos cambios. Como de una sola criatura salen 3 diferentes. Y sobre todo que en las siguientes, como ya veremos rápidamente, pues cambian aún más. Entonces no me gusta esta segunda película. Yo creo que Kevin Bacon le daba como el sazón final a la primera. Entonces aquí ya no está. Salen otros personajes, regresan 2 de los clásicos. Pero yo siento que esta película está vacía. No me gusta para nada. Pues sí, a mí me sigue pareciendo entretenida. Ya no es precisamente mi favorita. Y se nota esto de colgarse, como ya lo habíamos mencionado en el podcast de la momia, de la primera entrega. Porque, por ejemplo, hay monstruos que no han sufrido un cambio radical, que siguen siendo en esencia el mismo. Por ejemplo, Godzilla. Godzilla desde la primera que apareció, de un monstruo gigante que destroza la ciudad, hasta la última Shin Gojira, que sigue siendo un monstruo gigante que destroza la ciudad. Le cambian características como, no sé, alguna habilidad, algún ataque, ¿no? Algún poder quizás. Pero en esencia siempre es el mismo monstruo. Graboides, como ya lo había mencionado, es un monstruo perfecto. Entonces, no tenía necesidad como tal de cambiarlo, porque haciendo modificaciones más en cuanto a guión, ¿no? En cuanto al desarrollo de la historia, a la trama en sí, pudo haberse generado una segunda parte muy buena que conservara la construcción original del monstruo. Al no querer hacer esto o no interesarse por hacer esto, bueno, se recurren, digamos, que a la opción fácil, que es misma historia, cambiamos al monstruo para que ahora nos dé habilidades distintas, pero ya la historia que se genera aquí, la emoción, la aventura, el terror al que hay que sobrevivir, pues está dado por el cambio en la biología del monstruo y no tanto por la calidad de la historia. Yo creo que tal vez los productores consideraron que ya no había más cosas que pudiera dar un monstruo bajo la tierra que no se hubieran visto ya en la primera entrega. Y para paliar este problema, pues generaron los radicales cambios que sufrió este graboide en la segunda parte y más peor en la tercera. Tal vez sí hubiera sido difícil una segunda parte conservándolo así, que fuera subterráneo y que siguiera siendo entretenida y original, que no copiara lo que ya se vio en la primera. Lo digo, en Godzilla ha funcionado, no han cambiado en esencia como tal al monstruo, sigue siendo el mismo. La cosa es cómo se interactúa con él, ¿no? Cómo los personajes, cómo sucede la destrucción, lo que lo hace en diferente, atractivo en cada una de las subsecuentes entregas de Godzilla. Creo que Tremors hubiera tenido la capacidad de lograr algo similar, de seguir siendo el mismo monstruo y seguir siendo atractivo a pesar de sus limitantes, pero con esto, bueno, tal vez trataron de hacerlo más visualmente impactante, ¿no? Por cambiarlo y ahora hacer un monstruo que camina sobre la tierra, pero creo que le quitó esa esencia, como bien dice, está vacía porque ya no es esa construcción de una comunidad aislada y todo lo que ya acabamos de mencionar. Ya es únicamente a ver cómo cambian al monstruo. Ahora ya se convirtió en una película de ver qué tan grotesco, qué tan radical, qué tan exagerado, qué tan inverosímil pueden ser los cambios que hacen a esta criatura, y que es lo que se verá pues en las siguientes entregas, que ya no tuvieron pues la recepción de la primera. Nosotros ya no las vimos. Vi esta segunda, me sigue pareciendo entretenida, pero hasta ahí. ¿Algún comentario más que quiera agregar? De la 2 no, y de la 3 menos porque es una basura realmente. La 3 yo tampoco la vi. Llegué a ver por casualidad ahí unos minutos. Yo ya ni siquiera sabía que existía una tercera entrega. Pero bueno, lo destacable de Tremors 3 es que estas criaturas, después de ser bípedas, pues ahora ya vuelan, ¿no? Entonces, de tener un monstruo serpentoide que va por debajo de la tierra, tener un mono que vuela como con propulsión a chorro en los aires, pues es extremadamente radical. Hay un Tremors 4 y me decía usted que hay un Tremors 5, de los cuales yo ya ni siquiera tenía idea. Así que no podemos hablar de ellos porque pues yo no los he visto, no sé usted, no creo. Bueno, yo vi Tremors 4 hace ya mucho tiempo. Creo que de las secuelas, digamos 2, 3, 4 y 5, la 4 es como que la menos radical.
Digamos que es un reensayo, un refrito del primer Tremors, pero ahora en la época de los vaqueros. Entonces ahí tienes a tipos de 1890 o 1900 luchando contra los graboides en este mismo lugar donde se va a hacer como pueblo de Valle de la Perfección, creo que le llaman. Que de hecho el actor que hace a Bort reinterpreta a Bort del pasado, ¿no? Ajá, es como su ancestro, ¿no? Entonces ya sí. se genera como que este personaje siempre ha estado enlazado con los graboides. Entonces el personaje de Bort no es atractivo para mí. Yo creo que funcionó en la primera y un poco en la segunda porque es secundario. Y por el juego que le dan los otros, ajá, ¿no? Más que nada. No creo que tenga así como el carisma suficiente para ser el protagonista, como quisieron ya hacer en la 3, en la 4 y en la 5, que es donde es el único que se conserva en todas ellas. Digamos que se colgó ahí de la fama y siguió y siguió y siguió. No me gusta Tremors 4, como que el lugar como que es la reminiscencia de la original, como que el vestuario está ahí como decente de los vaqueros y esto. El CGI es terrible, no funciona, es espantoso. Las actuaciones también. Entonces esta película, digamos que si la 3 y la 2 fueron terribles, esta digamos que es el siguiente paso hacia la desolación total. Entonces no me gusta. Al menos el graboide sale en su versión original. No salen estos mini dinosaurios ni estas cosas voladoras ahí que planean después de explotar. Entonces por una parte, lo único bueno que tiene es que el graboide original es la única forma, digamos, que sale ahí. Así es, y parece que hay un Tremor 5, ¿no me decía? Que se estrenó en 2015. Tremor 5 2015, yo no la vi, no la he visto, se me olvidó que existía hasta hoy que estamos hablando de esto. Y realmente no me atrae, porque es nuevamente este personaje de las pistolas contra los graboides, entonces me imagino que es más de lo mismo. Y realmente no me interesa mucho verla, no me genera esa expectativa. Sí, así es, a mí tampoco, la verdad. Por muy radical que le hagan los cambios, termina siendo lo mismo, ¿no? O sea, a pesar de querer innovar haciendo un monstruo diferente, la historia termina siendo la misma. Y me parece que Tremors es el perfecto ejemplo y que le ha ocurrido a muchas otras películas, a muchas sagas y a muchos monstruos en particular, de una primera parte genial, magnífica, que sí no debió haber tenido secuelas nunca. O sea, hay veces que se tiene que respetar una creación tan buena, ¿no? Tan entretenida, tan entrañable como son estos graboides, agarroides o como les guste. Apresoides, serpentoides. y dejarlo hasta ahí, ¿no? Una es graboides y ya. Ni siquiera ponerle el 1. Es la primera entrega, Tremors y se acabó. Ahora bien, pues existen las secuelas. Se expande el universo y por ahí me parece que finales de los 90, principio del 2000 también había una serie, yo la llegué a ver en Canal 4 antes de que pasaran noticias. Ve lo mismo con el graboide original, igual la vida cotidiana en este pueblito en el valle entre las montañas. Y no recuerdo más, llegué a ver 2 o 3 capítulos y pues no puedo mencionar más que existió en algún momento la serie de Tremors. Y bueno, así damos por concluida el repaso a una saga cuya película que la inició vale completamente la pena. Es una película magnífica, un clásico de los 90, una favorita de nosotros y pues yo creo que la seguiremos viendo una vez al año durante mucho tiempo más. Es como una tradición que se ha generado desde que existimos casi. Así es. Y bueno, eso fue todo por el podcast de hoy en el que hablamos de esta película tan particular de inicio de los 90. Les recomendamos, vean la 1 y pues nosotros los vemos, o bueno, ustedes nos escucharán en el siguiente episodio de Ficciones, su podcast sobre cosas frikis de la cultura pop. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, nos encuentran como Café Anime Lair. Y en el blog cafeanimelair.com. Así que, pues, nos vemos en el siguiente episodio de Ficciones. Hasta la próxima. Adiós.